Ya, vamos a empezar la clase de hoy. Em, Vamos a retroceder un par de diapositivas para refrescar la memoria. Habíamos dicho que para analizar la flexocompresión íbamos a tener la siguiente hipótesis de cálculo. Eh, la más importante, que el material es homogéneo, no resiste tracción, las caras permanecen planas, las barras no consideran deslizamiento, o sea, están embebidas y perfectamente adheridas a la albañilería, y que el acero es lineal, y que la albañilería, la elasticidad de la albañilería y del acero permanece constante. Y en base a eso, y en base a eso, em, habíamos esbozado, cuando la hipótesis, habíamos esbozado las los primeros dos casos. El primer caso era aquel en el cual tenemos compresión pura en toda la sección del muro, a lo largo de todo el muro, y también habíamos esbozado el segundo caso, que era aquel en el cual ya tenemos tracción, pero donde la cabeza de compresión era mayor que D. Por ende, incorporaba dentro del bloque de compresión también las dos barras de acero. Y por ende, aún se tiene compresión sin tracción de barras. Ese era el caso 2. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí se entendió bien. Entonces, luego, tenemos caso 3 y caso 4, como ustedes ya habrán adivinado, corresponden a aquellos casos donde tenemos compresión en la albañilería, tracción en una de las barras, y ¿y por qué se diferencia el caso 3 o caso 4? Y donde o se alcanza la tensión admisible a compresión de la albañilería, o se alcanza la tensión de tracción de la barra de acero. Y por eso son caso 3 y caso 4 que son similares, eh, pero donde el valor que se alcanza es distinto. O sea, en uno es la albañilería y en el otro es las barras de acero. Entonces, estos dos casos se presentan cuando la distribución de deformaciones axiales de la sección transversal genera tensiones de tracción en las barras de refuerzo verticales. O sea, ya tenemos la barra traccionada. Para establecer las ecuaciones de diseño, en cada uno de estos casos, se debe tener en cuenta que el estado de tensiones normales que se produce en la sección transversal es el que se muestra en la figura, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, tenemos A'S, al igual que en hormigón, vamos a considerarlo como la barra comprimida de acero, y AS, la barra traccionada. Tenemos una distancia D desde la fibra más comprimida a la barra traccionada, y tenemos una componente solicitante NS y MS, siendo el largo total del muro H. Esto implica que tenemos, ya lo habíamos dicho, acá existe una línea neutra en la cual hacia arriba tenemos un bloque de compresión de forma triangular, y por el otro lado tenemos una componente de tracción TS que corresponde a la barra traccionada. Dicho eso, y adicionalmente, si queremos ser más generales todavía, acá el CS corresponde a la barra comprimida, la barra de acero. Lo estamos haciendo de forma general y después vamos a ver qué es lo que dice la norma. También habíamos dicho, por ende, que la tensión de compresión en esta fibra de acá es igual a la rigidez por la deformación unitaria, ¿cierto? Mientras que
la fuerza de atracción corresponde a el módulo de rigidez de la barra, del acero, por la deformación unitaria de la barra, pero dividido n por la diferencia de rigidez. Por ende, es lo mismo que decir Fs dividido n. Entonces, vamos a tener tres casos. Y, bueno, y anteriormente, en la clase pasada, también habíamos dicho que existe un K, acá, K por D, que igual a C, un K sub B, que corresponde al K de balance, que ¿cuál era? Era aquel punto donde se cumplía simultáneamente que se alcanzó en la parte comprimida de la bañilería la tensión admisible a compresión de la bañilería y en la barra traccionada se alcanza la tensión admisible de tracción del acero simultáneamente. Entonces tenemos, ¿cuál es el caso 3? El caso 3 es aquel en el cual alcanzamos primero la tensión admisible de compresión de la albañilería. Y eso implica que la tensión en la barra de acero es menor que la tensión admisible. Y lo mismo, obviamente, también para la barra comprimida. Esto también implica que el C de balance, o sea, el C en esa configuración es mayor que el C de balance, pero es menor que D. ¿Por qué tiene que ser menor que D? ¿Qué pasa si C es mayor que D? Entonces, ¿cierto? Si C, el área de compresión, es mayor que D, esta barra, habíamos dicho que no está traccionada. Y estaríamos en el caso 2. Por eso es que C tiene que ser menor que D, para estar en el caso 3. Pero ser mayor al C de balance, que es equivalente a decir que el K tiene que ser mayor al K de balance, pero menor que 1. Ya que K es igual a C dividido D. Y por último, que el C de balance es igual a KB por D, profundidad de bloque de compresión para la condición de balance. ¿Cuál es el caso 4? En el caso 4, la tensión de compresión en la albañilería en toda la fibra es menor que la tensión admisible a compresión de la albañilería. Pero hemos alcanzado en la barra de acero la tensión admisible. Por eso es que Fs igual a Fs. Y se cumplirá siempre que F'S es menor que o sea, que la vara comprimida es menor que la admisible. Y esto también implica necesariamente que para ese caso C es menor que el C de balance o equivalentemente se puede decir que K es menor que el K de balance. Son equivalentes. Por ende, de las condiciones anteriores se observa que la condición de balance separa ambos casos. Esta condición se produce cuando tanto la barra de refuerzo en tracción más distante del borde comprimido como el borde comprimido alcanzan simultáneamente las tensiones admisibles del acero, Fs, y el de compresión de la albañilería, Fm, respectivamente. ¿Se entendió hasta ahí o tenemos alguna duda? Vamos a seguir. Sí, va bien, profe, va bien. Voy a ir preguntando porque yo sé que esto es un poco árido, tal vez un poco incluso tedioso, pero necesario justamente para esbozar las ecuaciones de diseño. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a resolver?
es, ya hemos entendido cuáles son los 4 casos. Hemos entendido cuál es la diferencia, tal vez la, la más difícil de entender, cuál es la diferencia entre el caso 3 y caso 4. Entonces, ahora lo que vamos a definir, vamos a resolver, bueno, ¿cómo vamos a separar el caso 3 del caso 4? Para separarlo ya vimos, tenemos que conocer este valor, el K de balance o el C de balance. De lo contrario, no vamos a poder separar ambos casos. Y es una de las primeras cosas cuando ustedes diseñan que tendrán que hacer, definir, bueno, cuál es el C de balance. Entonces, teniendo en cuenta que las secciones planas permanecen planas, al deformarse se cumple que la, la tensión o sea, disculpe, la deformación unitaria M, acuérdense, de la albañilería en la condición de balance dividido la deformación unitaria del acero en la condición de balance es igual a KB por D dividido D menos KB por D. Ya, ¿de dónde sale esto? Voy a ir para atrás. Lo que estamos diciendo es que esto es pura trigonometría. Estamos diciendo que este valor, esta deformación unitaria, acá, en la condición de balance, es a esta condición, a esta deformación unitaria en la condición de balance, como el bloque de compresión en su condición de balance es a este en su condición de balance, ¿cierto? Trigonometría. Otra forma de hacerlo trigonométricamente es decir, ¿se acuerdan? Este es a este como este es a este. Después ustedes cruzan los valores y llegarán a esto. ¿Entendió, cierto? ¿Por qué KB? Porque KB es esto. KB por D es esto, ¿cierto? Por ende, y si esto es D, ¿cuánto es esto? D menos KB. De ahí sale. Es así de sencillo. Entonces tenemos esta ecuación, ¿cierto? Ahora, considerando que el comportamiento de los materiales es elástico lineal, la relación anterior puede expresarse en función de las tensiones, las que en este caso son las tensiones admisibles SFS y FM, resultando FM es a M, como FS es a S, es igual a lo que ya teníamos anteriormente. Acá estamos reemplazando nomás las deformaciones unitarias. Despejando, si ustedes después despejan este valor, el KB, ustedes van a llegar a la siguiente ecuación. Que KB es igual a N dividido N más FS. Ojo, estos son los valores admisibles. FS dividido FM. Entonces, pregunta. Cuando ustedes se enfrentan a un problema, ¿ustedes van a poder calcular el K de balance al inicio de la verificación o no? ¿O le falta algo? Fíjense en la ecuación. A ver, el valor admisible del acero es un dato de entrada. Sí, es un valor, es un dato de entrada porque lo entrega la norma, de hecho. Lo mismo es verdad para FM. La norma entrega una forma de calcular FM, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, estos dos valores son datos de entrada. Ahora, respecto al módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad del acero es un dato conocido. Sí, un dato de entrada. Y lo mismo eh, para la albañería, acuérdense, y lo veremos más adelante, es
al menos para los ladrillos, es 700 veces F'M. O sea, el valor no, ¿cómo se llama? El valor no confinado de la resistencia a compresión. Entonces, ¿por qué les hice esta pregunta? ¿Qué podemos concluir de que estos sean valores de entrada? Lo que podemos concluir es que estos dos casos, el 3 y el 4, son una propiedad básicamente intrínseca al muro que estamos analizando. Es un caso cerrado, porque dependen de valores de entrada y es un valor único. Entonces, el dónde se ubica el K de balance, el cuál es el K de balance, es una propiedad del muro analizado y que depende de estas cuatro variables, de los dos valores admisibles de resistencia, más los dos valores del módulo de elasticidad de ambos materiales. Y depende, ojo, y eso también es interesante, como se fijan, depende netamente de las propiedades del material. No depende, por ejemplo, del largo del muro. Es independiente del largo del muro. O dicho de otra forma, del dónde se ubica la barra de acero. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, se entendió bien, profe. Entonces, ahora, el K de balance finalmente no va a ser cualquier número. Y lo otro que no hemos dicho, obviamente entenderán que el K de balance es un valor tiene que ser necesariamente un valor entre 0 y 1, para atrás. Que como un factor de multiplicación, a lo más va a ser 0 y a lo más va a ser 1. No tendría sentido que el K de balance tenga un valor mayor a 1. No, ya físicamente no es compatible. Entonces, teniendo eso en cuenta. Ahora, dicho eso, pues tiene que ser entre 0 y 1. Aún así, no puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos manejando entre valores conocidos de la norma. Entonces, difícilmente va a poder ser 0, nunca va a ser 0, y tampoco nunca va a ser 1. Entonces, de acuerdo con los valores de estos valores de entrada que hemos definido, recomendados por la norma, la NSH 1928, los valores del K de balance van a variar necesariamente entre 0,485 o 0,185. Cuando se usa un acero de calidad el A44-280, 28, ¿se acuerdan? Ahora, esto es un acero que ya casi no se ocupa, pero la norma todavía lo considera. Considerando esta calidad de acero, la norma nos entrega los siguientes datos de entrada. Entonces, el módulo de elasticidad del acero sería 210.000 megapascales, un poco distinto, tiene 10.000 megapascales más que lo que entrega, por ejemplo, la norma del acero estructural, pero la diferencia es pequeña. Como le adelantaba, el valor es 700 F'M o 800 F'M, eso depende del caso, la norma lo indica, que lo veremos más adelante. FM 0,33 F'M o 0,66. ¿De qué dependía esto? ¿Se acuerdan? Ah, no, bueno, acá dice, pero ¿por qué tenemos este o este para el caso estático? Porque este era con inspección especializada y este es sin inspección especializada. Para el caso sísmico es lo mismo, pero acuérdense que la filosofía de la ASD, del cálculo por tensión admisible,
permite aumentar la extensión admisible por 33%, por eso es este 33%, y ¿cómo se llama? El valor admisible del acero es 140 para el caso estático y 185 para el caso sísmico. Y, ojo, algo que no hemos dicho, el K de balance, fíjense, no depende de F'M. Ahí, a ver, voy a dejar esto en entredicho porque indirectamente sí depende. No sé lo que quise decir aquí la vez pasada. Entonces, voy a pensar esta nota que tengo acá, ¿ya? Pero bueno, ustedes variando todos estos valores van a llegar a lo más a 0,485 o a lo menos a 0,185. Ahora, me pasé de diapositiva, voy a pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que cambió? Es que consideramos el acero de calidad A6342H, que es el de 420 megapascales de fluencia. Podemos nuevamente hacer el mismo ejercicio, que es lo que varía acá, el FS que cambia, va de 170 megapascales a 220, en vez de 140 a 185. ¿Cierto? Y voy a hacer el ejercicio, no, ya creo acordarme por qué no depende de F'M, porque cuando ustedes metan los valores acá a la fórmula, el F' se cancela. Por eso. Pues bien, por ende, si ustedes en algún momento calculan, como yo les había dicho, un K de balance que sea distinto a estos valores, van a tener que revisar qué es lo que calcularon, porque estos son como, esta es la banda en la que se puede mover el valor. Entonces, ya sabemos cómo calcular el K de balance. Las ecuaciones de diseño se obtienen estableciendo las condiciones de compatibilidad y de equilibrio que deben cumplir las componentes del estado de deformaciones y del estado de fuerzas en una sección transversal cualquiera. Entonces, ¿cuál es la condición de compatibilidad? Ya habíamos dicho que, por un tema trigonométrico, ¿cierto? Que EM es a KD como epsilon S es a D menos KD, o sea, esto. Esto es D menos KD, lo que tenemos acá. Relación trigonométrica. Por compatibilidad de deformaciones, ¿cierto? Y lo mismo es verdad respecto del acero, que está acá, el traccionado respecto al comprimido. Es la misma relación. Esto es a esto, como esto es a esto. Siempre respecto a la línea neutra, ¿cierto? Entonces, bueno, y se define, ojo, esto es una definición nueva que estamos integrando, que D' es obviamente la distancia del centroide del grupo de barras ubicado en el borde comprimido. O sea, acá, esta distancia de acá. Luego, considerando que el comportamiento es elástico lineal, se cumple también esto. Epsilon m es igual a f digo em, epsilon s es igual a fs digo es, y e'S es igual a f'S y digo el módulo de ES. Luego, si ustedes reemplazan estas ecuaciones en la otra, en las anteriores, en esta, reemplazando epsilon m, reemplazando estos valores de acá, ustedes van a obtener esto. Fm dividido Fs es igual a Kd dividido N D menos Kd,
lo que equivale a K dividido N 1 menos K. De nuevo, desaparece el D. ¿Se fijan? Y lo mismo es verdad respecto a la relación entre Fs y F'S. O sea, la barra comprimida. De nuevo, estamos haciendo ecuaciones generales. Después se darán cuenta que la norma no permite el uso de la barra en compresión. Así que, de todas formas, vamos a hacerlo, al menos acá en el curso, vamos a posar las ecuaciones de forma general. Y acá introducimos una nueva definición, al igual que dijimos que D es igual a K, que C es igual a K por D, vamos a decir que D', ya van a ver por qué, es porque es conveniente. D' lo vamos a definir como gamma por D, como una fracción de D. Y por eso, al reemplazar, nos quedamos con que Fs es a F'S como 1 menos K dividido K menos gamma. Gamma también es un valor conocido. Nosotros sabemos dónde está ubicada la barra. Por lo tanto, conocemos estos dos valores. Entonces, esto es una fracción, esto es un valor adimensional. Luego, tenemos la condición de equilibrio. O sea, vamos a equilibrar las fuerzas, ¿cierto? Entonces, para establecer esta condición, se considera que la sección es rectangular de altura h y ancho b. La barra de refuerzo ubicada en el borde de la zona comprimida, A'S, contribuye, eso lo estamos haciendo ahora. La contribución de las barras de refuerzo vertical distribuidas a lo largo del muro se desprecia. Ojo, porque si se fijan hasta ahora, solo hemos considerado la barra de las puntas. ¿Se acuerda cuál era el diámetro de esta barra mínima para la albañilería armada? Era un Fi 12. Y las de repartición eran Fi 8. Lo que estamos diciendo es que vamos a despreciar los Fi 8. La norma lo desprecia. No los vamos a usar. ¿Para qué servían los Fi 8? Los de repartición. ¿Para qué tipo de solicitación? Para las cargas fuera del plano. Ahí sí entra en juego el Fi 8. Los de repartición contienen las cargas fuera del plano. La flexocompresión en el plano la contienen las barras en las puntas, los Fi 12. Y luego, las distancias del centroide de las barras de refuerzo de borde comprimidas y traccionadas hacia el borde más próximo son iguales. O sea, D' es igual en ambos bordes. O sea, dicho en otras palabras, tanto la barra en compresión como en la tracción se encuentran a la misma distancia de los bordes. Estos son todos los supuestos que tenemos que hacer para seguir avanzando con nuestras ecuaciones. Son todo esto de toda lógica y siempre se van a cumplir en la albañilería armada, porque ustedes van a usar el mismo ladrillo y por ende ustedes siempre están obligados a poner las barras en el primer hoyito de los bloques y por ende siempre van a tener, esto se va a cumplir también. Luego, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las ecuaciones de equilibrio toman la forma siguiente. Primero vamos a equilibrar las fuerzas axiales. ¿Quién resiste las fuerzas axiales? Analicemos. Tenemos, por un lado, la fuerza solicitante. Por otro lado, vamos a tener resistiendo el bloque de compresión, ¿cierto? Resistiendo hacia arriba, pero como estamos flexionando, en dirección de NS, vamos a tener la tracción de la barra, contraria al KD. Y por eso queda que la NS, o sea, la solicitación es igual a lo que resiste con compresión la albañilería, lo que resiste por compresión la barra comprimida, menos lo que está traccionado a la barra. Esto es equilibrio de fuerza. ¿Se entiende esto, cierto?
es sumatoria de fuerza en el sistema. Y luego, considerando que C es igual a D, ¿por qué el medio? ¿Se acuerdan? Porque es triangular. C por B nos da el área, por FM nos da la fuerza, dividido 2 nos da la resultante del bloque de compresión en la albañilería. Y este es más o menos obvio porque el área por la tensión nos da la fuerza a las barras. Luego, considerando lo que ya hemos dicho, C igual a K por D, la ecuación queda de esta forma. Y esta es la ecuación 3 y la vamos a guardar en el bolsillo para más adelante. ¿Bien hasta acá? Se lo indico acá. Bueno, esta es la albañería, obviamente. Luego, lo mismo vamos a hacer ahora también para el equilibrio de momentos. Y al equilibrar los momentos, la ecuación queda de esta forma. El momento solicitante es resistido, por un lado, por el bloque de compresión, acá en donde se ubica la resultante del bloque de compresión, más lo que está resistiendo la barra comprimida, en H medio, porque estamos haciendo, fíjense, estamos haciendo el equilibrio en torno al centro geométrico, entonces H medios, que es esto, menos D', les da el brazo palanca, ¿cierto?, de la barra de compresión, más A' por F'S, y acá también H medio menos D'. Considerando ahora, habíamos dicho que H es igual a D más D', C es igual a K por D, y D' es gamma D, si ustedes reemplazan todo eso en la ecuación que nosotros acabamos de escribir, se obtiene esto, lo que vamos a llamar la ecuación 4, y también la vamos a guardar en el bolsillo. Y queda de esta forma. D es conocido, gamma es conocido, tenemos puros valores conocidos acá. Por lo tanto, ya hemos realizado, ¿qué es lo que hemos tenido? Dos ecuaciones por compatibilización de deformaciones y dos ecuaciones que corresponden al equilibrio de fuerzas. Por ende, tenemos las ecuaciones, teníamos esas cuatro ecuaciones. La 1, 2, 3 y 4, las primeras dos, compatibilidad de deformaciones, la 3 y la 4, equilibrio de fuerza. Y con eso se establecen las ecuaciones de diseño de los casos 3 y 4, considerando la tensión que controla en cada caso. Entonces, para ambos casos, para el caso 3 y caso 4, estas ecuaciones son válidas. Lo que cambia es la tensión que controla en cada caso, la tensión admisible que controla en cada caso. Entonces, dicho esto, vamos a ir ahora a establecer las ecuaciones del caso 3. Ya dijimos anteriormente que el caso 3 se cumple cuando KB, el K de balance, o sea, el K es mayor al K de balance y es menor que 1. Y habíamos establecido que el caso 3 va a ser para nosotros aquel en el cual la fibra comprimida alcanza la tensión admisible en la albañilería. Y obviamente que la barra traccionada aún no alcanza su tensión admisible. Por ende, esto es Fs dividido N y este es Fm. Entonces, usando las ecuaciones de compatibilidad, la 1 y la 2, se obtiene F'S y Fs en función de Fm. Reemplazándolos en las ecuaciones de equilibrio, que era la 3 y la 4, resulta esta ecuación. Ya vamos a ver las ecuaciones, vamos a ir primero para atrás. Vamos a ir un poco para atrás.
Entonces, las ecuaciones de equilibrio, ustedes acá pueden reemplazar F por la tensión admisible, porque hemos alcanzado la tensión admisible, y por eso pueden escribir la tensión de la barra de acero en función de la tensión admisible. Y reemplazando, haciendo el ejercicio, ustedes llegan a, si quieren lo podemos hacer en el auxiliar, ustedes llegan a esta ecuación. Esto es un desarrollo más o menos largo, por eso no lo hago en la clase, pero lo podemos desarrollar este viernes si quieren. Y van a llegar a esta ecuación. Ojo, acá definimos, porque ustedes van a llegar a esto, a A'S y a S dividido BD. Y esto es equivalente, el área dividido, la sección útil del muro, equivalente a la cuantía, ¿cierto? El área del acero dividido el área útil de la sección, igual a la cuantía, por lo tanto, acá también, por un tema de simplicidad en la ecuación, para que no sea un corcho más grande todavía, hemos reemplazado esos valores por la cuantía. Y llegamos a esta ecuación y a esta ecuación. Y estamos suponiendo que la compresión es mayor a 0. O sea, la componente de compresión solicitante mayor a 0. ¿Cuál es la limitación? Pues esto es importante, que F'S tiene que ser menor o igual a Fs. Ahora, en el caso 4, haremos lo mismo. ¿Qué es lo que sabemos? K tiene que ser menor o igual a Kb. La tensión de compresión en la albañería tiene que ser menor a la admisible. Y hemos alcanzado, para el acero, la tensión admisible de tracción. Entonces, nuevamente, las ecuaciones vamos a tener F'S y Fm en función de Fs. De nuevo, voy atrás de nuevo a la ecuación. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Va, acá está. La 1, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a pasar Fs a este lado, o sea, Fs se reemplaza por la tensión admisible, F mayúscula S. Pasa a este lado y vamos a escribir entonces Fm en función de la tensión admisible del acero. Y acá también podemos despejar F'S en función de la tensión admisible del acero. Y obtenemos, en el caso 4, estas dos ecuaciones, que no son las mismas, y eso es muy importante, no son las mismas ecuaciones, dependiendo de dónde ustedes estén, de qué tan grande es el bloque de compresión, cambian las ecuaciones. Y nuevamente, como habíamos dicho anteriormente, reemplazando lo que despejamos de la ecuación 1 y 2 en las ecuaciones 3 y 4, que es la sumatoria de fuerza, equilibrio de fuerza, obtenemos estas dos ecuaciones, siendo esta un corcho bastante más complejo que las otras ecuaciones. Y acá de nuevo teniendo la limitación que F'S tiene que ser siempre menor o igual a Fs. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Ya. Miren, esto, después de esta clase, yo les voy a poner el video, yo creo que van a tener que revisarlo nuevamente porque yo sé que es un tanto complejo, pero me tienen que creer, finalmente van a llegar a esto, y a partir de esto después vamos a hacer nuestras verificaciones o nuestro diseño. Entonces, recopilando, vimos, lo primero que tienen que entender es que nosotros esbozamos cómo delimitar los tres casos, ¿cierto? Los primeros dos casos, el primer caso, dicho de otra forma, conociendo nuestras solicitaciones en S y MS,
nosotros inmediatamente vamos a poder saber si se cumple el caso 1 o estamos en el caso 2, ¿cierto? Dependiendo de qué tan comprimida esté la albañilería y sabiendo si es que ya estamos traccionando una barra o no. O sea, lo primero es definir en qué caso estamos. Lo mismo para el caso 3 y 4. Con el K de balance nosotros vamos a poder saber si estamos en el caso 3 o caso 4. Y una vez establecido en cuáles de los casos estamos, ya hemos definido cuáles son las ecuaciones. Para el caso 1 y el caso 2 incluso ya definimos cuáles son las desigualdades que se tienen que cumplir. ¿Se acuerdan? Para el caso 3, un caso 4 un poco más complejo, pero al menos ya tenemos las ecuaciones. Entonces, ya de partida, teniendo todos nuestros datos de entrada, que son conocidos para nosotros vamos a poder establecer, según el par de solicitaciones, en cuál de los casos estamos. Eso es lo primero. Y para el caso 1 y 2, incluso ya hemos establecido el cómo se verifica. Ahora, ¿cómo aplicamos el caso 3 y caso 4? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo aplicamos estas ecuaciones? Entonces, vamos a tener nuevamente, valga la redundancia, dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? Tenemos el caso de diseño y tenemos el caso de verificación. ¿En qué se diferencian? En el caso de diseño, como dice acá, lo que vamos a hacer es determinar las barras de refuerzo requeridas a S y a' S. Y diciendo que A' S es una fracción de la barra de acero para resistir los esfuerzos NS y MS. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos de entrada? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Conocemos las solicitaciones, obvio. Salen de nuestro análisis estructural, ¿cierto? De nuestros modelos. N, obvio, lo conocemos porque es la fracción entre la elasticidad, los módulos de elasticidad. Alfa, lo conocemos. Conocemos B, sí, es el ancho del muro. Conocemos D, sí, es el largo del muro menos D'. D' viene dado por cómo son los ladrillos, ¿cierto? O los bloques. Y las tensiones admisibles son entregadas por las normas. O sea, estos son nuestros datos de entrada. ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos cuál es K, todavía no lo hemos calculado, no el K de balance, el K que sale de las ecuaciones. Y no sabemos cuál es la cuantía de las barras de acero, o sea, cuál es el acero requerido para resistir este par NSMS. Entonces, yéndonos para atrás, por ejemplo, para el caso 4. Lo que no conocemos de estas ecuaciones, conocemos NS, sí. Estos valores, sí. Lo que no conocemos es K y aún no conocemos las cuantías. Pero fíjense, tenemos para cada uno de los casos dos ecuaciones y dos incógnitas. Por ende, las ecuaciones tienen resultado y es un único resultado. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, para calcular este par de incógnitas, basta con aplicar las ecuaciones 5 y 6, o 7 y 8, dependiendo del caso, de los que hemos definido anteriormente, aceptando que uno de los dos casos controla. Entonces, el resultado que se obtenga debe cumplir, primero, que el K cumpla con el requisito del caso que estamos analizando. Si K no cumple, significa que obviamente es parte del otro caso, el que no hemos calculado aún. Y siempre que F'S siempre tiene que ser menor o igual a Fs. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Yo agarro mi dato de entrada y calculo, por ejemplo, si ustedes quieren empezar con el caso 3, voy a calcular, voy a obtener K y nu sub S a partir de las ecuaciones del caso 3. Luego voy a obtener un K. Si mi K de balance es 0,4 para el caso 3, y obtengo que K
es 0,3, o sea, es menor que el K de balance, significa que apliqué el caso erróneo, equivocado. Por ende, me tengo que ir al caso 4. Por otro lado, si el K que obtengo es mayor al K de balance, significa que apliqué el caso correcto. ¿Entendió eso? Entonces, yo calculo K y nu sub S a partir de las ecuaciones y una vez obtenido el K, debo verificar si estaba en el caso correcto. Si está en el caso correcto, como también ya despejé, determiné la cuantía, con eso yo ya sé cuánto cero necesito. Obviamente ustedes van a considerar que si la cuantía es menor a los 2 phi 12, o sea, el phi 12, entonces, obviamente ustedes en el diseño, en el plano, tienen que especificar la barra de 12. Ahora, el otro caso es aquel donde estamos haciendo, estamos verificando. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno verifica, uno ya tiene un diseño. Alguien a nosotros nos entrega el plano, o nosotros estamos analizando una estructura existente, y nosotros hicimos prospecciones, y determinamos cuál es el diámetro de la barra, y qué tipo de barra es, y qué tipo de acero es. Por ende, lo que vamos a conocer es la, la, la carga axial, n, la cuantía, es un dato conocido cuando uno verifica, alfa b de prima, como hemos visto anteriormente, y obviamente los valores admisibles. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer al verificar? Determinar el momento admisible, que es capaz de resistir una sección en la cual se conocen las barras de refuerzo. Por ende, nuestras incógnitas van a ser K y M admisible. Por lo tanto, luego la metodología a aplicar es la misma que en el caso anterior, que en el caso del diseño. Solo que lo que vamos a despejar son estas dos variables. Y acá lo mismo. Si K cumple y estamos en el caso correcto, estamos bien. Si no cumplió, tenemos que pasarnos al otro caso. Y siempre se tiene que cumplir que F'S es menor o igual a Fs. Y por eso estamos verificando que nuestro momento de solicitación sea menor a nuestro momento admisible. Por eso es que estamos despejando el M admisible, ¿se fijan? MS también es una conocida. Es conocida porque sale de nuestro análisis estructural, ¿cierto? Pero yo, como determino el M admisible, el solicitante tiene que ser menor al admisible. Así es si estamos usando ASD, o sea, verificación por tensión admisible. Y ya habrán adivinado por qué nos sirven estas ecuaciones finalmente, sobre todo este caso de verificación, porque podemos establecer, calcular diagrama de interacción. Entonces, después de todo lo que hemos analizado, aterrizamos acá. Gracias a estas ecuaciones y gracias a lo que nos dicta la norma, nosotros vamos a poder establecer para cada uno de nuestros muros que estamos analizando su respectivo diagrama de interacción. Al igual que lo hacemos, por ejemplo, para columnas o muros de hormigón. Y en los cuales ustedes van a poder establecer los 4 casos. Podríamos incluso decir que acá hay un caso 0, que es la compresión máxima admisible. O sea, un valor que hace un corte descabeza, por decirlo así, la parte superior del diagrama de interacción. Acá, que es esta línea de acá. Eso. Ahora, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, ya que mañana en la clase auxiliar les voy a dejar un ejercicio también.
podrán desarrollar durante la clase. Podemos durante la clase también de mañana establecer, o sea, les puedo explicar, ayudar con la resolución del caso que vamos a hacer mañana. Eso, dejamos la clase hasta acá.